Emisora Casa del Alma. Otros cuentos para Caperucita. Un viaje hacia el alma femenina, más allá de los cuentos y desencuentros de la vida en pareja. Conduce Liliana Arbeláez Naranjo. Buen día a todas las personas que en este momento se conectan con nuestro programa Otros Cuentos para Caperucita a través de la emisora casadelalma.net. Es muy grato volver a este encuentro con el alma a través de los cuentos. Quiero iniciar agradeciendo a todos los seres que desde muchos lugares se conectaron con nuestra primera emisión. Recibí muchos mensajes de gratitud por la experiencia y el saber compartido. Es motivo de alegría saber que este programa cumple con su objetivo al llegar al corazón y a la vida de tantas personas y amigos en tantos lugares del planeta. En nuestro segundo programa daremos continuidad al encuentro con Caperucita y el lobo. Esta vez hemos invitado a un ser al que admiro profundamente, un hombre que tiene mucho para aportarnos en este cuento de comprender los cuentos, sus personajes y su relación con el alma, y muy particularmente la relación con los sueños como una forma de expresión simbólica del alma humana. Este hombre es un amigo muy amado, Lisímaco Henao, un ser al que conozco hace más de 17 años, cuando todavía estabas, Lisímaco, estudiando psicología en la Universidad de Antioquia e ibas con tu música a todos lados. Lisímaco entonces es músico, psicólogo, formado en psicoterapia y análisis junguiano, con varios años, ya muchos, de experiencia como analista y docente universitario, fundador de la Casa Jung en Medellín y un profesional comprometido con el conocimiento junguiano en nuestra ciudad. Lisímaco, bienvenido a este espacio de encuentro con el alma a través de los cuentos. Hola Liliana, y un cordial saludo para todas las personas que se conectan y que nos escuchan. Muchas gracias por tus palabras y sí, es cierto que, bueno, la vida es ese camino que hemos hecho en el que nos hemos ido encontrando los que hemos tenido como unas búsquedas, digamos, comunes, una cierta inquietud, a veces sin mucha seguridad de qué era lo que buscábamos, pero pasados los años nos encontramos y descubrimos que el foco común es el alma, que es lo que nos une en ese camino. Así es, Liz. Bueno, y quien les habla, Liliana Arbeláez, psicóloga, psicoterapeuta y una enamorada de Jung y de su sabiduría, con una relación muy especial también con los cuentos y con los sueños. En nuestro primer programa, Lisímaco, conversábamos con nuestra invitada Cristina Hincapié sobre la relación de los cuentos que escuchamos en la infancia, con esos guiones de vida y las formas en las que entablamos las relaciones con nuestro interior, con los otros y con el mundo. Y observábamos precisamente cómo el cuento de Caperucita y el lobo nos va dejando una huella en el alma sobre esos roles que se esperan que desempeñemos los hombres y las mujeres en nuestra cultura. Los hombres con una imagen de lobos malos, feroces, y las mujeres como unas niñas buenas e ingenuas que terminamos en las fauces del lobo. A ti, Lisímaco, te he invitado precisamente porque quiero que nos compartas un poco, desde tu experiencia como psicoterapeuta y analista junguiano, como hombre también en la cultura, cómo ha dejado este tipo de cuentos huellas en ti y en los hombres con los que has tenido también la oportunidad de compartir. Sí, bueno, yo creo, por lo que he escuchado y por mi propia experiencia, que los hombres no escuchamos los cuentos. Primero que todo, los hombres, digamos, de mi generación. Probablemente los niños ahora escuchen más cuentos de hadas, pero digamos que en esta generación en la que estamos, los que ya somos adultos, por la mediana edad un poquito más allá. Los cuarentones. Sí. No escuchábamos tantos cuentos de hadas realmente. Yo creo que a los hombres nos llegaron más mensajes por la vía de la educación, de
de una información muy clara sobre la fuerza, sobre digamos como sobre el enfrentar, ¿cierto? Recuerdo algunos cuentos que creo que eran más sobre eso de la masculinidad, cuentos sobre leñadores. Ahora que mencionabas el lobo y Caperucita, yo recordaba que fue un cuento que a mí me gustó mucho, pero yo nunca me identifiqué como con el lobo, ¿cierto? Creo que más bien lo que los hombres identificábamos en esos cuentos es eso de la fragilidad de lo femenino, o literalizándolo, de la fragilidad de las mujeres. Y el lobo, yo creo que era el mal, ¿sí? Era el mal, pero nunca alcanzamos a determinar que nosotros éramos el mal. Creo que lo que sí pasa después es que se puede dar ahí una mezcla de contenidos cuando después nos empiezan a decir, bueno, y ser hombre es, por ejemplo, conquistar mujeres. Entonces ahí probablemente, digamos que al decirnos que para ser hombres hay que conquistar mujeres e incluso conquistar muchas, lo cual no hay que moralizarlo, pero es sobre todo conquistar mujeres sin tener mucho en cuenta qué están esperando ellas. Con lo cual creo que sí nos podemos convertir en lobos, ¿sí? Pero no por la identificación exacta con que en el cuento el masculino es el lobo. Eso no está tan claro ahí. Más bien, en el cuento de Caperucita, por ejemplo, lo que está muy claro es que el masculino es el cazador. Claro, en la versión de los hermanos Green aparece ya el cazador. Claro, el cazador, con ese sí que uno se identifica, ¿no? Y entonces ahí sí hay un mensaje claro de esta masculinidad que va a ser heroica salvadora de la niña, salvadora de la abuela, pero sobre todo salvando mediante la destrucción, porque al lobo se le mata, ¿no? Al lobo se le mata, se le abre la barriga, se le llena de piedras y él cae al río. Y esto es ya el germen de todo lo que vamos a escuchar después en la vida sobre la mitologización de lo masculino, que es el héroe enfrentando al dragón. Un drama en el cual el dragón muere en un tipo de mitología. Bueno, no sé si más adelante pudiéramos hablar, porque hay mitologías en las que no se asesina al dragón. Eso es muy occidental. Sí, muy occidental y muy de un tipo de patriarcalismo, de machismo muy particular, que tiene que ver con la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Y es bien interesante esto, porque entonces la fuerza de lo masculino está pensada al servicio de destruir el mal, ¿cierto? Y en esa destrucción del mal es como si ese mal que se destruye luego se incorpora en la vida cotidiana, porque tratamos de destruir al lobo y al dragón, pero lo llevamos dentro y finalmente terminamos actuándolo. Sí, por ahí circuló un meme de estos de las redes sociales donde un niño le decía al papá: papi, ¿y si matamos a todos los ladrones, quiénes quedamos? Los buenos. Y el papá le dice: no, quedamos los asesinos. Así es. Entonces, claro, digamos que matar al dragón pues está muy bien, tiene una simbología particular que ha sido muy interpretada desde la perspectiva junguiana, pero también en qué queda convertido el héroe cuando mata al dragón, ¿no? La pregunta sería si hay otras formas de relacionarse con el dragón, si el dragón tiene otros significados. Bueno, yo creo que hay mucha tela que cortar ahí y que Disney, por ejemplo, está haciendo un trabajo de interpretación de los cuentos. Las nuevas versiones de los cuentos no se parecen ya tanto al cuento original, y yo creo que son ejercicios de interpretación. Estamos intentando, o Disney, a través de Disney se está interpretar el cuento ya desde tendencias culturales más actuales. A propósito de eso de interpretar, ¿cierto? Algunas personas se sorprenden cuando se enteran que los cuentos, igual que los sueños, tienen un contenido no manifiesto, un contenido simbólico que no es de acceso directo a la conciencia, ¿cierto? Algo así como si en el cuento hay un mensaje explícito que podemos comprender, pero hay otro mensaje, como un código, un mensaje al que no podemos comprender desde la conciencia, y por eso hay que interpretarlo.
Yo te pregunto, quienes inventan los cuentos o en esa creación de los cuentos, ¿esto es un acto consciente? ¿Se crea un cuento con la conciencia de un mensaje explícito de acceso a la conciencia y otro que no es asequible a la conciencia directamente? Sí, mira, habría como dos maneras de mirarlo. La primera pues es aclarar un asunto, y es que no, los cuentos como los mitos no tienen un autor. Sí, no sabemos quién escribió Caperucita. Sabemos que los hermanos Grimm recolectaban. Ellos fueron recolectores, compilaron. Así como Homero en Grecia lo que hizo fue escribir lo que se cantaba. La Ilíada, la Odisea, eran cantos populares, y él los recoge y los organiza y los escribe. Así los hermanos Grimm se van por el norte de Europa recogiendo lo que se contaba entre campesinos. Pero digamos que esa, por ejemplo, la gran diferencia entre el cuento popular y la fábula. La fábula es de un autor, eso es literatura, ¿no? Entonces en el cuento de hadas encontramos, y en el mito encontramos mucho más fácilmente un producto espontáneo de la psique. Eso simplemente apareció. ¿Quién lo puso en la psique colectiva? No lo sabemos, hay muchas teorías al respecto. Y hay una teoría muy bella de Marie-Louise von Franz, que es, digamos, una de las alumnas brillantes de Jung. Ella dice que probablemente alguien tuvo un sueño, o alguien tuvo una visión hipnagógica, como se llaman, es decir, estando en vermevela, semidespierto, o en un estado de éxtasis o de meditación en la naturaleza, y le vino una imagen. Y dice Marie-Louise von Franz, él va y le cuenta la imagen a otra persona, y esta persona percibe la imagen, pero ella también le pone algo inconscientemente. Entonces, cuando lo cuenta, ya le suma algo más, y que en la tradición, al ir pasando de voz a voz, este relato va adquiriendo todos los elementos arquetípicos del alma, y entonces allí se va configurando un cuento o un mito, el cual va a tener unas características comunes a toda la humanidad. En todo caso, estamos hablando entonces de que no hay un ego que está poniendo voluntariamente, voy a decir en el cuento esto para que salga este mensaje, y entonces así logro esto. Claro que hay ego ahí, claro que hay un trabajo del ego en formularlo, en querer contarlo, en querer narrarlo, pero estos son productos simbólicos, que esa es la otra vertiente. El símbolo siempre nos trae algo conocido y algo desconocido. Eso desconocido es inconsciente y nosotros podemos descubrirlo. Hay métodos para ello y bueno, se han hecho muchos trabajos al respecto. Bueno, eso que nos cuentas es muy bello, porque nos estás diciendo que el germen de los cuentos está precisamente en los sueños, que esa es una gran posibilidad, que a partir de una imagen de un soñante y luego del compartir ese sueño se va creando una imagen colectivamente. Y a propósito de ello, entonces vamos a ir a una pausa, y en el siguiente segmento quisiera, Lisímaco, que abordáramos ese tema tan importante en la psicología junguiana, ese tema en el que tú también nos vienes acompañando en esta ciudad, el tema de los sueños y cuál es la relación entonces que tiene con los cuentos. Ok. Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Carl Gustav Jung. Regresamos con nuestro invitado, Lisímaco Henao, para abordar un tema de suma importancia en la psicología junguiana, el tema de los sueños y su relación con los cuentos. En la psicología junguiana, Liz, se define el sueño como la vía regia, el camino real al inconsciente. El sueño es el puente, tú siempre nos lo has dicho en los cursos que he compartido contigo, es un puente de comunicación entre el inconsciente y la conciencia. Hablamos de que los sueños están escritos por el inconsciente en un código,
un lenguaje propio que no tiene la misma estructura del lenguaje de la cotidianidad. Entonces, ¿qué relación tiene este lenguaje, esta forma particular de que los sueños aparecen en nuestra vida nocturna con el lenguaje propio de los mitos y de los cuentos de hadas? Sí, mire, la aparición del yo racional es reciente. ¿Qué significa que es reciente? Es reciente hablando de la historia de la especie humana. Esto sabemos que la organización, digamos, racional, la ordenación racional de la vida es algo que puede ser estudiado genéticamente como relacionado con la aparición de la corteza cerebral, ¿no? Y que en cambio permanecimos, digamos, mucho tiempo, durante mucho tiempo, en un estado, digamos, en el cual esta conciencia diferenciadora, esta claridad de la razón, no era lo que realmente, digamos, como que regía la vida. La vida estaba regida anteriormente por la conectividad, la integración e incluso en algunos aspectos la fusión con la naturaleza. Y eso hace que nosotros tengamos que reconocer en nosotros, porque eso no desapareció. Entonces, nada desaparece. Nosotros, incluso el gran descubrimiento de Jung es que la psique está hecha de todos los estratos que ha vivido, ¿sí? Entonces, mientras tenga un yo racional, diferenciador, que es capaz de decir esto es blanco, esto es negro, esto es femenino, esto es masculino, esto es bueno o esto es malo, lo puedo hacer gracias a ese yo diferenciador, pero también en mí pervive un aspecto que todavía mantiene una conexión, incluso una fusión, un estado de participación mística con la naturaleza. Nosotros creemos que esto es solo de indígenas, que solo el indígena ve un árbol y le llama persona, que solo un indígena le pide permiso a un alce para matarlo y comer de él. Creemos que esto es solo de los indígenas, pero en realidad cuando nos dormimos, lo que sucede es que esta adquisición tan valiosa de la conciencia diferenciadora se duerme, o sea, eso es lo que se duerme. Y entonces, ¿qué puede emerger? Emerge en nosotros el primitivo, emerge aquella función psíquica que todavía piensa simbólicamente, se expresa simbólicamente, que todavía se expresa con símbolos naturales, que todavía, digamos que todavía mantiene una conexión profunda, ¿sí? con elementos que ahora nos son extraños, nos parecen muy extraños. Eso es lo que hace que el lenguaje de los sueños, como el de los mitos, sea tan raro. O sea, nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que yo haya soñado con que abro una puerta y aparezco en otro país? Pues ¿eso qué? Eso, bueno, pero es que hay un aspecto de la psique, ¿sí? Donde otro país no está a kilómetros de distancia. Otro país es este país o está a la vuelta de la esquina, porque todavía no está esa diferenciación tan clara de espacio. El tiempo también se altera en los sueños, ¿cierto? Como veo a alguien que ahora tiene 70 años, lo veo de 30. Bueno, porque allá en lo inconsciente todavía no está eso tan diferenciado de pasado, presente y futuro. Todo puede confluir. Ese es el aspecto simbólico de la psique, donde confluyen mil cosas que en la conciencia están separadas. Eso es lo que hace que el lenguaje sea complejo, un lenguaje otro, ¿no? Otro lenguaje. Bueno, los cuentos tienen una estructura, ¿cierto? Lo conocemos. Hay un contexto, unos personajes, unos protagonistas, otros antagonistas, una trama, un nudo y un desenlace. Es la estructura básica de un cuento. Fundamentalmente es en el nudo del cuento donde el héroe o la heroína vive en una situación de dificultad compleja, un problema, ¿cierto? Que está generando emociones y que muchas veces es una situación que no tiene salida en el cuento.
Y justo ahí donde no está la salida es donde en el cuento aparece alguien, generalmente es la figura de un sabio, una sabia, que entrega una idea de solución, una posible salida, una especie de fórmula para salir del hechizo, encontrar el camino. En los sueños también aparecen estos elementos. ¿Y cómo aparecen, Liz? Sí, por supuesto que se encuentran y es común encontrarlos. Quizás no tan explícitamente formulados como aparecen en los cuentos. En los sueños, por ejemplo, ahora que tú dices, el personaje sabio del cuento, el guía, en un sueño puede ser un animal, en el cuento a veces también es un animal, pero quiero decir que en el sueño, puede ser un árbol frente al cual tienes una emoción determinada, ¿cierto? Y yo sentía que ese árbol era como un abuelito, que era como mi abuelo, o sea, como sueños de ese tipo uno escucha a veces y es ahí un poco más complejo determinar qué personajes están apareciendo. Pero por ejemplo el personaje de la sombra en los sueños en ocasiones aparece, sí, como alguien que aparece haciendo ciertas cosas no muy santas o no muy aceptables para el yo. Que nos generan pudor en el yo. Exacto. Pero también soy a veces yo en el sueño. Yo mismo aparezco haciendo cosas que cuando me despierto califico de malas, negativas, impropias. Y entonces despierto y digo yo, ¿por qué yo en el sueño estaba haciendo eso? Pues es, digamos, como una manera en que lo inconsciente mostró la sombra, pero la mostró de una manera tan directa que se encarnó en la propia personalidad. Es uno de los, en esos sueños, digamos, uno está muy cerca de la sombra. Es diferente al sueño donde la sombra está en otro. Claro. Ahora cuando hablabas de los animales, también como aparecen, recordé, mientras te escuchaba, recordé uno de los sueños de mi infancia, inclusive cogiendo el libro tuyo, que ahorita hablaremos de él, el primer sueño que recuerdo, y es un sueño donde yo era una pata. Y yo caminaba como pata y me sentía como pata. Y estaba alrededor de muchos patos. Y era muy bello porque en el sueño yo no sabía graznar como lo hacen los patos. O sea, yo caminaba como pato, pero no sabía graznar. Y los otros patos eran los que me estaban intentando enseñar. Entonces ahí el aprendizaje no venía de ninguna figura humana, de ninguna imagen humana, sino de otros patos que me querían enseñar a graznar, ¿cierto? Recuerdo mucho esa imagen, es muy bella, y siempre que estoy pensando en, por ejemplo, en este programa, el tema de hablar en público, de exponer eso que está en el alma y cómo a veces no se sabe expresar eso que está en el alma de la mejor manera. Claro, ¿qué edad tenías? 8 años más o menos. Sí, es una edad en la que los niños y las niñas, y en especial las niñas, están dando como un salto cualitativo muy importante hacia la conciencia del yo. Y probablemente es un momento en el que esa separación, digamos, del yo, esa aparición de un yo más diferenciado, es más importante y más cualificada. Me parece muy bello el sueño porque muestra como el estar todavía muy implicado, esa niña todavía muy implicada con lo natural, con la naturaleza, pero ya también queriendo ser yo, teniendo voz, o sea, queriendo decir, ¿no? Es muy bonito. Y ahora que lo mencionabas, los sueños también tienen esa estructura parecida a la de los cuentos, ¿no? Es decir, Marelle Bonfrance dice que es probable que en muchos sueños nosotros podemos observar cómo está el planteamiento del asunto en el principio, el planteamiento del problema, después el nudo o lo que ella llama la peripateia, la peripecia que se lleva a cabo para desenvolver el asunto, y al final la lisis o resolución, ¿no? Y hay un analista suizo que dice que muchos pacientes que él tuvo sanaron en el momento en que muchos sueños que tenían sin lisis, sueños sin resolución, sueños que terminaban en punta, terminaban en el problema y no había como una resolución del asunto, lograban en terapia, por medio de la imaginación activa, por ejemplo, desarrollar el final del sueño. Darle una continuidad a ese sueño. Darle un final al sueño. Porque genera mucha angustia
tener asuntos sin resolver, y un sueño se puede quedar como un asunto sin resolver. Eso es una idea atractiva, ¿no? Y muy bonita. Ayer nos decías que el alma es utilitarista de todos estos asuntos de la cotidianidad. ¿Cómo utiliza el alma desde el inconsciente estas características en la creación de los sueños y los cuentos? Bueno, pues el alma utiliza los símbolos a conveniencia, según como lo que necesita expresar, va a utilizar la imagen que necesite para ello, la que mejor le sirva. Eso es lo que quiere decir Jung cuando afirma que lo inconsciente es utilitarista. Fíjate que los animales han estado siempre con nosotros. Debe haber sido muy misterioso para nosotros observar las diferencias entre ellos y nosotros. En principio, pues observar también la similitud, porque dicen los antropólogos que muy probablemente imitamos muchísimo los animales en principio, para relacionarnos con la naturaleza, y poco a poco fuimos descubriendo cómo nosotros podíamos hacer otras cosas, inventar herramientas y desarrollarlas tecnológicamente, etc. Pero siguen siendo un misterio. James Hillman, el analista norteamericano, dice que cuando los animales aparecen en los sueños deberíamos tener mucho respeto por esas imágenes, porque los animales son verdaderos dioses. Estuvieron primero que nosotros. Estuvieron primero que nosotros, y los animales no se equivocan. No dudan, además. No dudan, son guiados por los instintos, y el instinto se desarrolla desde una fuente hasta una satisfacción, y punto. Nosotros tenemos la virtud y el problema de tener conciencia. La virtud porque, digamos, podemos aplazar la satisfacción, captar imágenes del instinto, además de satisfacerlo. Dudar de quiénes somos. Y todo eso propicia transformaciones interesantes. Pero digamos que también es, digamos, una cierta pérdida, porque en ocasiones hay cosas que sería mejor vivirlas de una manera más natural, o captar que son más naturales para nosotros. En este sentido, Lisímaco, ¿cómo podemos entonces nosotros relacionarnos con ese lenguaje de los sueños, con esos personajes que aparecen en nuestra vida anímica? ¿Cuál es la mejor forma de relacionarnos? Tú te he escuchado decir muchas veces, hay personas a las que no le interesan los sueños, ¿cierto? No solamente porque tienen un pensamiento positivista, sino porque creen que allí no hay mayor contenido que pueda venirles bien a su vida anímica, a su vida relacional. ¿Cómo podríamos nosotros sacar provecho, ser un poco utilitaristas también de esos contenidos que el alma nos regala? Bueno, yo creo que lo primero es empezar a aceptar que no somos solo ese aspecto que conocemos. Ese sería el punto de partida. En el momento en que nosotros podamos dudar si vamos a ser verdaderamente cartesianos, tendríamos que dudar del pienso luego existo. Nosotros tendríamos que ser capaces de dudar incluso de la certeza de que el yo es lo único que existe, que lo racional de nosotros sea lo más importante y lo que puede con todo en la vida. Si damos ese paso, el resto viene por añadidura. La añadidura va a ser que nosotros vamos a poder detenernos y sospechar, y tener una buena sospecha de que eso, por extraño que parezca, podría tener un sentido, podría traer un mensaje, podría tener que ver conmigo, ¿cierto? Lo que tiene que ver conmigo no es solo lo que conozco, lo que tiene que ver conmigo también es lo desconocido, el misterio y aquello que cada noche encuentro en mis sueños, o que me viene por los mitos de mi cultura, por los cuentos de hadas o los cuentos populares de mi cultura, por las ocurrencias, por eso que yo no tenía calculado. Ok, Lisímaco, antes de terminar nuestro programa, quiero también invitarte a que nos hables de tu última publicación, ¿cierto? El día de ayer, hoy estamos grabando el 7 de abril, ayer 6 de abril, tuvimos la oportunidad de disfrutar del lanzamiento de tu libro, ¿sí? Háblanos un poco de él, dónde podemos conseguirlo, qué valor tiene, porque yo lo veo, lo percibo como una herramienta que nos puede acercar a los sueños de otra manera. Sí, a los sueños y al alma en general, ¿cierto? A la vida imaginal del alma. Cuando Jung entró en su crisis psicológica, su manera de trabajar sobre su crisis fue elaborando un libro
que ahora conocemos como el Libro Rojo, donde él vertió todas las imágenes y las conversaciones internas que tuvo. Y leemos en la historia de Jung que después de eso, él empezó a sugerirle a los amigos y a los pacientes que hicieran sus propios libros rojos. Algunos lo hicieron, creo que hay como 3 libros rojos de pacientes de Jung. Y en algún momento yo pensé, bueno, si este es el maestro, ¿por qué no le hacemos más caso? Entonces decidí que iba a empezar una serie de bitácoras. Realmente la idea es que son 4, esta es la primera, que son nuestros libros rojos. Propiciar que cada uno, que cada una haga su propio libro rojo. Y vamos a empezar con los sueños. Entonces, bueno, el libro trae algunos textos indicativos, habla un poco de los métodos para trabajar con el sueño, incluso una nota sobre cómo recordar los sueños. Pero más que eso, trae muchas imágenes poéticas, imágenes de la mitología, imágenes de la historia de la pintura universal, y para fomentar la imaginación. Y lo que escribí, traté de que fuera muy divulgativo, muy general, pero siempre incitando e invitando a la imaginación. Y trae, por supuesto, hojas en blanco para que escribamos los sueños y para que hagamos collages, para que peguemos fotografías. Bueno, allí están todas estas indicaciones que yo sugiero. Se va a distribuir en consultorios, en el tuyo, por ejemplo. Y yo me voy a hacer una gira, ¿no? Yo me voy a hacer una gira quizás el próximo semestre, donde voy a empezar a llevarlo a otros sitios. Hay muchos amigos que por Facebook se han conectado y que lo quieren tener en otros países y en otras ciudades de Colombia. Entonces creo que también lo vamos a llevar y vamos a hacer la manera de llevarlo allá. Ok, Lisímaco, bueno, el tiempo aquí es muy corto, ¿cierto? Hay mucho más por hablar del tema de los sueños, de la psicología junguiana. Seguramente tendremos oportunidad en otro momento de seguir conversando sobre estos temas. En casadelalma.net precisamente los programas nos invitan a seguirnos conectando con el alma, y será muy grato para nosotros en otros cuentos para Caperucita volverte a tener. Mi gratitud contigo. Es interesante también poder darnos cuenta que podemos recrear no solamente nuestros propios sueños, sino nuestros propios cuentos. Así como cada noche nuestro inconsciente crea propios sueños, tomando como insumo el material que nos ofrece nuestra propia cultura y nuestra cotidianidad. Lisímaco, ¿algo más que quisieras agregar para compartir con nuestros oyentes? Sí, me gustaría invitarlos al Facebook. En el Facebook voy a abrir una página para el libro, y la idea es interactuar por allí con imágenes, con sueños, con ideas, y sobre todo ir ejercitándonos, porque en noviembre o primera semana de diciembre los voy a estar invitando a las personas que han adquirido el libro a un taller, ¿no? Un taller en el cual vamos a compartir la personalización de las bitácoras, a ver qué ha pasado, cómo cada quien ha hecho el libro, y vamos a compartir esa experiencia y a ver qué surge de ahí, que seguramente surgirán muchas cosas. Y bueno, y el precio del libro, que es 60,000 pesos en Colombia o $20 para Latinoamérica. Mi gratitud con los oyentes que se conectan desde el alma con otros cuentos para Caperucita. Recuerden, nos vemos los domingos cada 15 días en la emisora casadelalma.net, y también mi gratitud con los oyentes que nos buscan en el canal de YouTube para reproducir nuevamente el programa y compartir nuestro programa con sus redes. Bueno, un fraternal abrazo, y no olviden que cuando soñamos, nuestro inconsciente siempre nos está contando un cuento donde el protagonista somos nosotros.